El Salmo 22, 23 y 24 están sumamente relacionados porque son salmos mesiánicos, son salmos proféticos que hablan precisamente de la vida de nuestro Señor Jesucristo en su última etapa aquí en la tierra. Y me encanta de verdad meditar en algunas cosas, y especialmente cuando habla de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 22, algunos lo titulan el Salmo de la Cruz. Y nosotros podemos ver la obra de nuestro Señor Jesucristo que Él vino a hacer aquí en la tierra, y se resume en el Salmo 22. Salmo 23 es el Salmo del cayado. Y nosotros sabemos que Él es nuestro pastor y que Él nos guía con su cayado. Y el Salmo 24 es titulado por algunos como el Salmo de la corona. Y cuando hablamos de la corona estamos hablando de que Él es el Rey, Él es el soberano de las cosas. Así es que estos salmos pudieran mostrarnos que el Señor es nuestro Salvador, que es nuestro pastor y también que es el soberano de las cosas. Él es el Rey de Reyes y muestra lo que el Señor Jesucristo ha hecho por todos nosotros. Algo interesante que me agrada es que esto fue escrito 1000 años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera. Y pareciera que David, que es el autor de estos salmos, pareciera que estaba en ese momento como si estuviera ahí, a un lado del Señor Jesucristo, ahí en la cruz. Se identifica tanto, y si tú te pones a pensar en lo que lees, te das cuenta que no estaba hablando de él. Es una profecía de doble referencia, que sí se estaba cumpliendo cierta parte en ese momento, pero se iba a cumplir 1000 años más adelante, completamente nuestro Señor Jesucristo. Dice el Salmo 22, versículo 1, quiero que me acompañen. Empieza de esta manera diciendo: Dios mío, pregunta, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Está diciendo David, y ciertamente de momento sentía la ausencia de Dios, pero son las palabras expresadas por nuestro Señor Jesucristo estando en aquella cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Acaso el Señor Jesús se llegó a sentir solo? Y entonces en teología nos enseñan que Él se sintió solo porque estaba cargando todo el peso de nuestro pecado, el juicio de Dios sobre su propio Hijo en ese momento, y como que se dio la vuelta y le estaba dando la espalda, no queriendo ver a su propio Hijo. Y es por eso que el Señor Jesucristo estaba diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y realmente estaba experimentando un dolor inmenso. Dicen que el peor dolor que puedas experimentar es la ausencia de Dios. Y eso es lo que estaba experimentando el Señor Jesucristo. Luego dice el versículo 2 dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Y habla de una densa oscuridad. Y cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo en esa cruz, hubo densas tinieblas. En ese momento se oscureció el cielo, y era cuando el sol estaba en su mero esplendor. Y eso nos hace entender a nosotros, si pensamos a detalle, en que el mundo está lleno de oscuridad, está sumergido en tinieblas, y hace falta que la luz de nuestro Señor Jesucristo resplandezca sobre cada uno. Y en ese momento se estaba experimentando este asunto. El Señor Jesús experimentando el dolor y la ausencia de su Padre. El día que nuestro Señor Jesucristo estaba ahí, en ese momento estaba sufriendo tanto, y hubo una oscuridad que representa la oscuridad de todo el mundo. Me encanta meditar un poco más en esto, y especialmente cuando en los siguientes versículos se expresa la necesidad de las personas. Versículo 6. Versículo 4 dice: En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú nos libraste. Ellos clamaban a Dios que les ayudara, y Dios les ayudó. ¿Pero a costa de qué? Del sufrimiento de Cristo Jesús. Y cuando está hablando acerca de que hubo tinieblas, porque nuestro Señor Jesucristo estaba experimentando la ausencia de su Padre, en este momento el enemigo, que es el diablo, él pensaba que estaba derrotando a nuestro Señor Jesucristo. Los judíos no sabían ese misterio. Los que estaban a su alrededor no conocían este misterio. ¿Y saben qué? Satanás tampoco sabía.
No sabía lo que estaba haciendo. En ese momento es lo que está profetizado en Génesis cuando dice que le aplastó, que le lastimó su calcañar a los descendientes de la mujer. Y en este caso es el Señor Jesucristo. Pero, ¿sabes qué? Satanás no sabía lo que estaba haciendo. Dice la Escritura que si él supiera lo que venía adelante, porque era un misterio tanto para las personas como para el mismo Satanás, si él supiera que con matarlo no lo estaba venciendo, sino que realmente el Señor Jesucristo tenía que experimentar esto para derrotar al que tenía el imperio de la muerte. Si Satanás hubiera sabido lo que iba a pasar, dice, no lo hubiera matado. Pero él en ese momento creía que estaba venciendo al Señor Jesucristo. Realmente estaba la serpiente lastimando el calcañar de la simiente de la mujer. Pero más adelante el Señor Jesús iba a pisar la cabeza de Satanás. Y hay tantas cosas que nosotros podemos encontrar en este salmo. De verdad me gustaría pasar más tiempo en cuanto a esto, pero tengo poco tiempo y de aquí a que vuelva a compartir con ustedes no sé cuándo sea. Y quiero aprovechar este tiempo acá. Entonces quiero avanzar al punto al cual quiero llegar, que es el Salmo 24, pero sin pasar por estos puntos importantes, me gustaría que entendiéramos que la obra de Cristo se menciona en este lugar. Versículo 6, voy a avanzar. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Quién estaba diciendo esto? David. ¿De quién estaba hablando? Del Señor Jesucristo. Acuérdense que estaba profetizando sobre él. Y cuando estaba investigando algo acerca de esto, hablando de que él dice que es un gusano, la palabra hebrea es tola, que significa larva carmesí. ¿Sabes para qué se utilizaba una larva en ese tiempo? La que llamaban larva carmesí. Esa larva era un gusano de color. Y entonces tomaban eso, un par de gusanos, y los empezaban a machacar. Y al machacarlos, pues se convertía en una sustancia roja, y a través de ella ellos podían teñir las ropas reales. Es decir, que con la sangre pintaban unas ropas y esas ropas se las ponía a la realeza. Esto es lo que nos enseña la Escritura, que el Señor Jesucristo tuvo que ser molido. Y con su sangre, a nosotros, los que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, los que le reconocemos como Señor, somos vestidos de ropas reales. Y nos sienta en la mesa de la realeza, cuando realmente no lo merecíamos. El Señor Jesucristo tuvo que tomar ese lugar. Por eso decimos y cantamos de su sangre carmesí. David no estaba hablando que él era un gusano, estaba profetizando de nuestro Señor Jesucristo, que él era el que iba a derramar su sangre para que a nosotros nos pudiera ser parte de la realeza. Y el apóstol Pedro se encarga de decirnos ahí en una de sus cartas que ahora somos reyes y sacerdotes. ¿Sabes cuál fue el costo? Tuvo que morir un inocente. Cuando estos clamaban, nuestros padres clamaron y tú los libraste, ellos no estaban entendiendo en el momento cuál era la paga, y la paga era la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros vemos más cumplimiento en esta escritura en el versículo 18, si ustedes pueden ver, dice igual, mencionando, David no estaba diciendo que repartieron su ropa, estaba profetizando de nuestro Señor Jesucristo cuando dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Cuando se burlaron del Señor Jesucristo y le decían, tú eres rey de los judíos, y le pusieron una túnica valiosa, pero cuando iba a ser crucificado ahí en esa cruz, dice que los soldados, estando ahí alrededor, dice que echaron suertes por sus ropas. Y todo esto fue cumplido del Señor Jesucristo. 1000 años más adelante, todo lo que estaba diciendo David se cumplió más adelante. Entonces, repartieron sus ropas y echaron suertes. El versículo 16 dice, porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Quiénes son los que lo crucificaron? Los gentiles y los romanos que estaban ahí. ¿Y cómo se les llamaba a los gentiles y a aquellos que no eran del pueblo de Dios? Perros. Ellos son los que crucificaron ahí al Señor Jesucristo, y entre ellos repartieron sus ropas. Pero quiero avanzar. Vamos al Salmo 23, donde habla de que Él es nuestro pastor
Y no me quiero detener mucho en cuanto a esto, pero es necesario que yo mencione estas cosas para que entendamos lo que dice el capítulo 24. Salmo 23, conocido por todos nosotros, dice el versículo 1, sin que vean en sus Biblias: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el primer versículo, en la primera frase, Jehová es mi pastor. ¿Qué está diciendo el salmista? No está hablando de un pastor ajeno, está diciendo Jehová es mi pastor. Y yo quiero preguntarles acá a ustedes, ¿quién puede decir Jehová es mi pastor? No el pastor, es mi pastor. Y hasta que tú no personalices esto, hasta que tú no lo aceptes y lo reconozcas, que Él es tu Salvador y que Él es tu pastor, mientras no lo hagas, entonces sigues siendo cualquier otra oveja perdida. Si tú no reconoces al Señor Jesús como tu pastor, entonces sigues siendo una oveja perdida. Isaías 53 dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Por qué el Señor permite que la ilustración que usa el autor o Isaías, el profeta, utilice a este animal como ejemplo para representarnos a nosotros, una oveja? ¿Sí sabías que una de las características de las ovejas es que son muy tontas? ¿Sí sabías o no? ¿A quién de nosotros nos agrada que nos comparen con un animal y tonto? Pero ¿saben qué? Realmente representa la vida de cada uno de nosotros. Es interesante que si tú tienes un animal doméstico, un perro, un gato, tú lo llevas lejos de tu casa, cuadras lejos de tu casa, porque así queríamos nosotros perder un cachorrito que no queríamos y lo fuimos a dejar, y a los 3 días estaba ya en la puerta. Parece que tiene un GPS interno y cuando tú lo ves ya está ahí. Los gatos se van y cuando quieres ver, ahí están otra vez. No se pierden estos animales. Los animales que salen a cazar salen, dan la vuelta lejos de su guarida y regresan. Ellos saben, ellos no se pierden. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que una oveja irremediablemente se pierde alrededor de su casa. Y no estoy diciendo que al rato no sepa regresar a tu casa. Estoy diciendo que cuando habla de que nosotros nos descarriamos como ovejas, es que nos estamos alejando del pastor. Y nosotros como personas, con tanta tecnología que tenemos, me encantó esto, hace 12 años que yo vendía no tenían todo esto. Y no había bajos eléctricos y todo eso, apenas empezaba. Y ahorita cuando vi dije todo esto, me encanta la tecnología, no la sé manejar pero me encanta. Entonces veo que ya se mueven los que yo vi pequeños, ahora son grandes y manejan la tecnología. Pero ¿sabes qué es lo triste de todo esto? Que la humanidad con tanta tecnología, tanta inteligencia, tanto que ha avanzado la ciencia, se pierda de manera espiritual. Los seres humanos somos los únicos que voluntariamente nos alejamos de nuestro Señor. Estamos frente a Él, Él pasa todo el tiempo frente a nosotros y nosotros nos estamos perdiendo de manera espiritual. Y eso es lo que está diciendo el salmista. Jehová es mi pastor y necesito un pastor, necesito que Él me ayude. Yo como persona me descarrío a cada momento y necesito que Él, con su callado, me regrese al redil correcto. ¿Quiénes de nosotros necesitamos de un pastor? ¿Y sabes qué es lo sorprendente? Que Él es quien sale. Porque la Escritura dice que un pastor tiene 100 ovejas y una se queda y deja las 99 y va a buscarla y la regresa al redil. Necesitamos un pastor, urgentemente necesitamos un pastor espiritual de nuestras almas, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, conocemos en el capítulo 22 la obra redentora de Cristo Jesús, pero también en el capítulo 23 de los Salmos, nosotros sabemos que Él es nuestro pastor, pero a menos que nosotros reconozcamos la obra de Cristo Jesús y le reconozcamos como pastor, si tú no lo reconoces, sigues siendo una oveja perdida. Necesitamos ser encontrados por ese pastor. Salmo 24. Espero que no se me duerman. Yo pregunté cuánto tiempo podía predicar y los hermanos me dijeron que 1:30. Ya les di mi introducción, ahora vamos a entrar a la materia directamente. Capítulo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿De quién es? De Jehová, la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan todos.
El apóstol Pablo en Colosenses dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Así es que todos nosotros le pertenecemos al Señor. De Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Versículo 2, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y más o menos es un resumen de lo que está diciendo Génesis capítulo 1. ¿Cómo fue creando las cosas? Si tú quieres leer allá en tu casa, algunos ya se lo saben de memoria. Génesis capítulo 1, versículo 1. Y aquí está dando un resumen. Al punto que yo quería llegar. Versículo 3. Hace una pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Sabes? No estaba diciendo quiénes pueden subir a ese lugar donde se habla del templo. Primeramente era el monte Sión, donde iba David. Posteriormente estamos hablando en Jerusalén, del lugar donde se adoraba, en el templo. Esa es la pregunta original. Está diciendo aquí, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Es una metáfora, está hablando de manera metafórica. ¿Qué quiere decir? Que está representando algo. Y el monte Sión es la presencia de Dios o el cielo. En otras palabras, como aquel joven que se acercaba y le decía al Señor Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para poder estar en el cielo? ¿Qué necesito hacer? Y el Señor Jesús le empieza a describir lo que tiene que hacer. Dice, todo eso lo he hecho y sabemos esta historia. Y aquí yo quiero hacerte una pregunta a ti. O como hicieran los niños, o como si viniera alguien de otra religión y preguntara, ¿vas a ir al cielo? ¿Quién de ustedes está seguro que va a ir al cielo? A ver, no me contesten, ahorita les voy a decir lo que sigue y quiero que ustedes pongan atención. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y él mismo da la respuesta en el versículo 4. Léanlo conmigo, fuerte y claro dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Muy importante esto, versículo 4, limpio de manos, puro de corazón. Dos aspectos que representan la vida en su totalidad del ser humano. ¿Quién es limpio de manos aquí? Y eso que es una prueba que se puede pasar. Estamos hablando de algo exterior. El limpio de manos habla de la pureza exterior. Pero también habla aquí la segunda cosa, donde dice, el limpio de manos, pero no solamente debe ser limpio de manos, no solamente debe ser de manera exterior, sino también puro de corazón. ¿Por qué? Porque hay personas que se refugian en ciertas religiones, donde hacen cosas y ritos y sacrificios, se hacen tantas cosas para agradar a un Dios, pero solamente son cosas exteriores. Me temo que voy a lastimar la conciencia de muchos acá, y espero que lo haga, porque muchos dicen, yo voy cada 8 días a la iglesia, nunca he fallado, yo no digo malas palabras, yo hago esto, yo hago el otro, y empiezan a describir. Eso lo puede hacer una persona religiosa sin tener a Cristo en su corazón, déjame decirte. ¿Quién puede subir al lugar santo, donde está Dios? ¿El religioso? No quiere decir que no importe, porque muchos dicen, es que Dios se interesa en el corazón, no importa cómo vivas. No, a Dios sí le importa lo exterior como lo interior. Le importa cómo vivas ante la gente, pero también le importa cómo vivas ahí a solas con Él, donde nadie te ve. Entonces dice, el limpio de manos y puro de corazón. Necesitamos tener pureza de corazón, pureza externa y pureza interna. Ahora dice el versículo 6, dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Esas son las personas que van a buscar a Dios, las personas que tengan manos limpias y tengan el corazón puro. Espero que esto te haga reflexionar en cuanto a lo que nosotros conocemos, porque muchas veces nos estamos enfocando en la parte de afuera, en lo exterior. Aparentamos ante la gente. Puedes hacer todo lo que dice el sistema, puedes cumplir todo lo que está en la constitución de la unión de las iglesias, y es mucho, pero hubo un pueblo que lo hizo. Todo lo que se decía, se hacía. 40 años tuvo su oportunidad en el desierto, haciendo todas estas cosas. ¿Y sabes qué es lo triste?
que la conclusión del Señor dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Yo espero que estés cumpliendo y seas de manos limpias hablando de lo exterior, pero ahora quiero pasar al siguiente nivel. Quiero hablar de lo interior, del corazón. En el Antiguo Testamento se les dio un sistema y se les estableció un tabernáculo y se les establecieron sacerdotes y su sistema de culto, y todos ellos tenían que venir cada año, el día de la expiación, venían cada año a pedir perdón por sus pecados. Y llegaban a aquel lugar, y si se representara aquí en este lugar, estaría entonces el lugar santísimo, el lugar santo, y allá afuera el atrio, donde se hacían los sacrificios, donde el sumo sacerdote se ponía en aquel lugar, llegaba el que representaba al pueblo y traía 2 machos cabríos, lo que dice ahí Levíticos. Entonces llegaban ellos y sobre un macho cabrío se confesaban todos los pecados, ponían la mano en la cabeza del macho cabrío y se confesaban todos los pecados, y dejaban ir a ese macho cabrío al desierto a perderse, representando que se llevaba los pecados del pueblo, y nadie más se iba a acordar de aquel macho cabrío. Y luego traían a otro macho cabrío, lo sacrificaban ahí, y el sumo sacerdote se llevaba un poco de sangre, entraba hasta el lugar santísimo, donde se representaba la presencia de Dios, donde se manifestaba la presencia de Dios. En el lugar santísimo, como dice Hebreos, ahí se encuentra el arca del pacto, con un propiciatorio ahí encima, y 2 querubines viéndose de frente hacia lo que estaba dentro del arca del pacto. ¿Qué había dentro del arca del pacto? ¿Alguien me puede decir? Las tablas de la ley. O sea, los ángeles o los querubines estaban representando a Dios mismo, viendo a ese pueblo que no podía cumplir las leyes que Él le había dado, y por eso quebrantaron ese pacto, lo que en unos momentos nosotros vamos a presenciar. Dios viendo a la humanidad que no puede cumplir, y al no poder cumplir las santas demandas de Dios, merecen la muerte. Y para poder perdonar a todo ese pueblo necesitaba entrar el sumo sacerdote, ya confesado los pecados del pueblo y de él, con la sangre del macho cabrío, entrar en aquel lugar y rociar el propiciatorio pidiendo perdón, para que la ira de Dios se aplacara, y entonces el pueblo se iba perdonado. Ese era el sistema. Pero hay algo muy importante que dice Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4. La sangre de los toros y de los machos cabríos no limpiaba la conciencia. Y cada año regresaban y volvían a confesar sus pecados, porque no los limpiaba, únicamente los cubría. Entonces nos encontramos con un problema. ¿Qué pasó con aquel pueblo? ¿Nunca fue perdonado? ¿Su conciencia no fue limpia? Solamente, no es lo mismo limpiar que cubrir. A ver, las mujeres, ellas me van a entender un poquito más con esto, pero tú tienes tu casa bien tirada ahí y tuviste un desastre, ¿no? Y de repente te llega la visita y dices: vino la hermana o el hermano o el pastor y hay que barrer, y se apuran a barrer, pero como ya no les da tiempo a salir con su basurota ahí, con su basura, dicen: debajo del tapete. Y toda la basura la meten debajo del tapete. Y si van a la habitación, porque tienen acceso, toda la ropa la agarran, la que estaba ahí en la cama y en la silla y en el buró, y toda la botas al closet o al ropero y cierran la puerta. Eso es cubrir, no es limpiar. Y entonces, ¿qué pasaría si esa visita tuviera acceso a tu ropero o debajo del tapete? Vería todo lo que haces. ¿Sabes qué estarías haciendo en esa escena? Solamente presentarte con manos limpias, pero tu corazón no, porque lo interior solamente tú lo sabes. Pero en el caso del Señor, Él que conoce nuestros corazones, dice, Él pesa nuestros corazones y está de frente, viéndonos. Y tú puedes decir: Señor, y muchos en ese tiempo van a decir: Señor, pero yo en tu nombre hice estas cosas. No te conozco. Nunca hubo un corazón limpio. Señor, pero yo hice esto, yo hice el otro. Muchos le van a decir en ese tiempo, y va a decir: no, hiciste puras cosas exteriores y yo quería el interior. Sí me interesa lo exterior, pero únicamente tú te dedicaste a esa área. Yo quería un corazón limpio. Ahora, quiero que nosotros vayamos a lo que dice el apóstol Pablo allá en Romanos,
Romanos capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Romanos capítulo 3, versos 9 en adelante dice, ¿qué pues? Desde el 10, perdón. Como está escrito, esta es una declaración que está haciendo. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Verso 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Aún teniendo la ley. El apóstol Pablo está haciendo referencia a que teniendo la ley no pudieron ser limpios. Entonces, ¿qué puedo hacer para acercarme a ese Dios santo? Estábamos cantando que Dios es 3 veces santo. Tú naciste en pecado desde el momento que fuiste engendrado, dice David en uno de sus salmos. Mi embrión vieron tus ojos. Desde ahí está hablando. Y luego dice que en pecado le concibió su madre. Desde que estaba en el vientre ya trae pecado. Desde que estás en el vientre tienes un problema. Y entonces, si eres pecado, ¿cómo puedes acercarte a un Dios 3 veces santo? Todo ese ritual que se hacía en el Antiguo Testamento era sombra y figura de algo que había de venir, y es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque personalmente nadie puede hacer nada. Aquí dice que todo lo que nosotros hacemos es esto para Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Y todo lo mejor que tú puedas ofrecer, todo lo mejor que tú puedas ofrecer en tu vida son como trapos de inmundicia delante de Dios. Una vez estaba leyendo un libro acerca de los trapos de inmundicia. Pero antes de aclararte esto, me gustaría que tú pensaras. Dicen que había un niño que fue a donde venden joyas y oro y todas estas cosas, y dice que vio un pendiente que le quería regalar a su mamá. Obviamente pues era un pendiente caro, y él, como todo niño, fue y empezó a ahorrar todos sus centavitos, y dice que juntó una bolsota y fue y le dijo a la que estaba ahí en aparador, le dijo, yo quiero ese pendiente. Y le dijo, ¿tienes con qué pagar? Claro que tengo con qué pagar. Y sacó su bolsa de centavos y se la puso ahí. La muchacha se puso a contar. Después de mucho tiempo le dijo, ¿qué crees? No te alcanza. Y él se fue triste. Es decir, todo lo bueno que tú pudiste hacer, por más buenos deseos que tuviste para regalarle algo a tu mamá, no se puede, no alcanza para pagar aquello. ¿Sabes? Todo lo que nosotros queremos hacer para Dios no alcanza. Y la Escritura menciona de esta manera diciendo, todo lo bueno que tú puedas ofrecer son como trapos de inmundicia delante de Dios. Muchas veces resumimos de esta manera, trapos de inmundicia son trapos sucios. Si ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento, cuando una mujer estaba en sus días, tenía que salir del campamento y decir que era inmunda, ¿sí sabías o no? Bueno, pues lo dice ahí. Sabes, en ese tiempo no había la tecnología como ahora, no se usaban toallas íntimas o femeninas o como quieran llamarle. Entonces usaban trapos las mujeres. Y esos trapos les llamaban trapos de inmundicia. Piensa en lo mejor que tú puedas haber hecho en tu vida. Y eso es lo que realmente dice Dios, todo lo mejor que puedas hacer son como trapos de inmundicia delante de mí. Es sangre muerta, echada a perder. El cuerpo de las mujeres lo desecha porque ya no lo necesita. Hiede, apesta. Eso es lo que le ofrecemos a Dios. ¿Te das cuenta cuán indignos somos? Y entonces tú dices, ¿para qué me esfuerzo? Si a fin de cuentas todo lo que yo puedo ofrecer son trapos de inmundicia, dice el Señor, es que me lo ofreces en ti, en la carne, en lo que tú puedas hacer en tus esfuerzos. Yo no quiero tus esfuerzos, yo quiero que lo hagas, pero con la obra de Cristo en ti, para que pueda ser aceptable a mi presencia. Necesitamos
la sangre carmesí. ¿Te das cuenta de este asunto? Entonces sí tenemos un problema con Dios. ¿Qué necesitamos? Y es por eso que regreso a la pregunta del Salmo 24, donde dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Ahora, bajo estos términos, ¿quién de ustedes ahora sí siente y dice: ahora sí yo voy a subir a la presencia de Dios? ¿Cómo te podrías acercar a la presencia de un Dios 3 veces santo si tú eres pecador por naturaleza? Tienes un problema. Dios estableció su sistema con el pueblo de Israel y ese sistema no funcionó. Hizo un pacto con ellos cuando estaban ahí con Moisés, cuando Moisés subió al monte y les dijo: vamos a hacer un pacto. Y entonces resulta que no pudieron cumplir ese pacto, porque Moisés sube y ellos ya se hicieron una estatua de oro y se pusieron a adorarla. Hacen el pacto y al otro día están quebrantando ese pacto, y era su única manera de salvación y no pudieron. Así es que en Jeremías la escritura nos enseña que el Señor Jesús iba a hacer un pacto no con el hombre, sino con su Padre. El Señor Jesús y su Padre iban a hacer un pacto entre ellos, porque si involucran al ser humano hay error desde el momento que lo estás considerando. Entonces no se puede. Por eso sabemos que todo este sistema fue cambiado por el mismo Señor Jesucristo, y Él diciendo en Hebreos, el autor de Hebreos nos dice que el Señor Jesús, Él era el que iba a cumplir todo esto. Entonces, ya vimos el problema que tenemos, ya vimos que no podemos hacer nada por nosotros mismos, porque todo lo que podemos ofrecer son como trapos de inmundicia. Entonces alguien tenía que tomar nuestro lugar. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree. Ahora regresen al Salmo 24. Verso 3: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Versículo 6: hay una generación que busca de Él, hay una generación que ha sido limpiada, y no por sus obras, sino por la obra de Cristo Jesús en aquella cruz. Es la obra de Cristo la que nos permite poder llegar a la presencia de Dios. Entonces, tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Verso 7 dice: alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Versículo 8. Lean conmigo, dice: ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Esta pregunta me encanta, y cuando estaba viendo esto, piensen un poquito en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Piensen un poquito en esto. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es como si hubiera dos grupos de ángeles, uno de un lado, otro del otro lado, y el Señor Jesús pasando en medio de todos ellos. Porque dice acá: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Se les anima a los ángeles que hagan un vallado porque va a entrar el Rey de Gloria. Y ellos preguntan, unos diciendo que alzado puertas vuestras cabezas, y otros diciendo: ¿quién es este Rey de Gloria? Y aquí da la respuesta: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Imagínense un poco esta escena. Imagínense esta escena nada más. No lo dice la Escritura, pero podemos entenderlo. Imagínense que está el vallado de ángeles, uno de un lado, otro del otro lado. El Señor Jesús pasa en medio de todos ellos. Se percibe algo extraño en ese momento. No saben qué, pero ahí va pasando el Señor Jesús. Se acerca y platica con su Padre. Ni los ángeles sabían esto. Y están dialogando sobre el problema que tiene la humanidad, y que con todos sus esfuerzos únicamente ofrecen trapos de inmundicia. Entonces, platicando el Hijo con el Padre,
poniéndose de acuerdo y diciendo el Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, como dice en Hebreos capítulo 10, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y como dice Filipenses capítulo 2, despojándose de todo aquello, de toda gloria, ve a su Padre y le dice, yo voy a hacer tu voluntad, yo voy a ir a la tierra y yo voy a tomar el lugar de aquellos pecadores. Se da la vuelta, deja a su Padre, camina en medio de esos ángeles, los ángeles asombrándose, no sabiendo qué, y dicen, ¿qué pasó aquí? Y en un momento el Señor Jesús se desvanece y toma forma de semilla en el vientre de una virgen, la Virgen María. Y 33 años de ausencia ahí en el cielo, porque estuvo físicamente acá en la tierra. 33 años de ausencia ahí. Y los ángeles ahí alrededor. Y entonces preguntan, cuando se les dice, alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Preguntan los otros, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Es Jesús el que entra ahí, en escena. Después de 33 años dejar vacío aquel lugar, porque se despojó de todo. Se hizo como uno de nosotros, dice ahí en Filipenses. El apóstol Pablo nos dice, no tomó como cosa que aferrarse, sino que dejó todo por amor a nosotros. Se hizo como uno de nosotros, porque nosotros teníamos una ofensa contra el Creador, contra Dios, una ofensa eterna. Y la paga del pecado es muerte, así lo resume el apóstol Pablo en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces se pregunta, ¿quién entrará? Capítulo 6 de Romanos sigue diciendo ahí, porque la paga del pecado es muerte. Pero hay algo más, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y viene el Señor Jesucristo a hacer la obra. Pero hay algo que me sorprende aún más en cuanto a esto que dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Pregunto, ¿vino el Señor Jesucristo porque esperaban a un Salvador? Vino aquí a la tierra y regresa otra vez después de 36 años de ausencia, está ahí en la presencia con los ángeles y Dios ahí, el Padre. Y dicen, Él es el Rey de la Gloria. Pero ¿sabes cómo llegó otra vez ahí? ¿Sabes qué dice los Salmos? Llevaba sus manos horadadas y le atravesaron sus pies, su costado y su cabeza cuando le pusieron la corona de espinas. Y entonces entra el Rey de la Gloria. Así viene un rey después de la batalla. Y él vino a este mundo para vencer al enemigo. Vino a vencer al que tenía el imperio de la muerte, a través de la muerte. Y tuvo que pasar por aquello para que tú no pasaras. Entonces cuando entra y lo ven, con sus manos lastimadas, con su frente, con su costado y sus pies, por eso cuando lo ven dice, ese es el Rey de la Gloria. Él fue a ganar la victoria y fue a ganarla por nosotros. Imagínate esta escena entrando ahí en medio y diciéndole a todos los ángeles, sí, pero no vine solo, todo esto lo fui a hacer para que todos aquellos que crean en mí, toda esta generación de los que buscan su rostro de verdad, vienen conmigo y yo les abro las puertas para que ellos entren. No tenían oportunidad, se les dio el sistema pero no pudieron. Yo tuve que ir a hacer la obra. Hice un pacto con mi Padre y lo cumplí. Las puertas están abiertas y ahora todos ellos pueden entrar. ¿Quién es el limpio de manos? ¿Quién es puro de corazón? Solamente aquellos que reconocen a Cristo como su Salvador. Son los únicos que pueden acercarse a Él. Hebreos 9:12 dice que no entró con sangre de toros ni machos cabríos, entró con su propia sangre al lugar santísimo. El autor de Hebreos se encarga de decirnos que el Señor Jesús no es solamente el sumo sacerdote, sino que Él lo menciona como el gran sumo sacerdote que entró al verdadero lugar santísimo, no al terrenal,
sino al celestial, a la presencia de Dios. Por eso cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, cuando estaba a punto de morir ahí, cuando murió, dice que hubo tinieblas. ¿Y sabes qué sucedió? La tierra tembló. Y algunos estaban en el templo donde estaba el velo que les separaba del lugar santo al lugar santísimo, y ese velo se rasgó de arriba abajo, y esa era la señal de Dios diciendo: ya se acabó este sistema. Ya no necesitan un sacerdote terrenal. El único sacerdote que puede entrar aquí, que ofreció su propia sangre, no una sangre ajena, es mi Hijo Jesucristo. Y Él entró a la presencia, abriendo las puertas para todos aquellos que quieran acercarse con fe, creyendo que Él murió en su lugar. ¿Quién es este Rey de Gloria? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Ese es mi Rey. Qué amor, qué sacrificio, qué Dios tenemos. ¿Quién pudo haber hecho eso por ti? Solo Cristo. Solo Cristo salva. Vamos a orar. Soberano Dios, muchas gracias, Padre, porque a través de tu palabra conocemos la obra redentora de Cristo Jesús. Te agradecemos, Padre, porque a través de ella nosotros recordamos todo lo que tú has hecho por nosotros, y aquellas cosas que se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo fueron profetizadas muchos años antes. Y en esta ocasión pudimos estudiar este salmo, aunque no a detalle, pero nos damos cuenta de que tú habías profetizado que Él vendría, que sufriría, y todo esto por amor a nosotros. Te agradecemos tu infinita misericordia. Agradecemos, Señor, que derrames de tu gracia en cada uno de nosotros, pues nadie de nosotros merece poder estar delante de ti. Tú eres un Dios santo y nosotros tenemos un problema, es el pecado que nos separa de ti. Y para poder limpiar, no cubrir, para poder limpiar nuestros corazones, necesitamos que la sangre de tu Hijo Jesucristo esté en cada uno de nosotros. Y te rogamos, Dios, que seas tú haciendo la obra en nuestros corazones. Límpianos, Padre. Si alguno en este lugar no te ha aceptado, te ruego, Dios, que tú le perdones. Te ruego, Dios, que tú entres a morar en su corazón. Si alguno de nosotros nos hemos engañado, pensando que por las cosas exteriores merecemos estar en tu presencia, hemos aprendido que no. Aprendemos que necesitamos tener un corazón limpio, y únicamente se puede a través de Cristo Jesús, quien dio su vida por nosotros. Perdónanos, Señor, límpianos, y que seamos aptos delante de ti. Gracias por ese sacrificio tan grande. Quiero rogarte que al salir de acá, ninguno se vaya sin que haya dado habitación a Cristo Jesús en su corazón, y que seas nuestro pastor, que seas nuestro Salvador, que seas nuestro Rey. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús.